El mundo de Terror Creepy, vive el miedo y el suspenso. Bienvenidos a Al Mundo de Terror Creepy, un rincón donde la oscuridad y el misterio se entrelazan para tejer relatos más aterradores de lo que jamás podrías imaginar. Aquí, en el abismo de la imaginación, nos aventuramos a explorar los rincones más oscuros de la mente, desenterrando historias que se deslizan entre las sombras y se esconden en la penumbra. A partir de ahora, prepárate para vivir el miedo en su forma más pura, para adentrarte en el suspenso que te hará estremecer. Terror Creepy es un portal hacia mundos donde lo inexplicable cobra vida, donde las leyendas urbanas y las historias de terror se funden para crear narrativas que te harán temblar en la noche. Cada relato que encontrarás aquí está diseñado para desafiar tus percepciones y sumergirte en una atmósfera de inquietud. Así que, valiente explorador de lo siniestro, adéntrate en Terror Creepy y déjate llevar por las historias más aterradoras que aguardan en la oscuridad. Prepárate para vivir el terror como nunca antes lo has experimentado. En las oscuras calles de la ciudad de San Luis Potosí me he topado con varios tipos de encuentro paranormal. Soy taxista, me llamo Ricardo. Esto me sucedió hace 5 años. Tenía una rutina nocturna. Esa noche recibí una solicitud de viaje hacia una ubicación remota, una dirección que ni siquiera conocía. Quien a bordo en el taxi era un hombre de aspecto sombrío esperando en la penumbra. Este pasajero misterioso entró en el taxi sin decir una palabra. Yo noté que la figura parecía inusualmente pálida y sin expresión en el rostro, pero pensé que su apariencia sería la falta de luz en la calle. Durante el viaje, la atmósfera se volvió tensa. El pasajero no pronunció palabra alguna y miraba fijamente por la ventana. Cuando llegamos al destino, era un lugar lejano y desolado. La verdad tenía miedo de que fueran a asaltarme, pero me sorprendí al ver que el pasajero se había desvanecido. Confundido y preocupado, toqué a la puerta de la dirección proporcionada. Para mi desconcierto, la casa que se erguía frente a mí era una antigua construcción de adobe, abandonada y cubierta de maleza. No había señales de vida en kilómetros a la redonda. La verdad me asusté mucho. Temeroso, regresé al taxi y conduje de vuelta a la ciudad. Mientras lo hacía, comencé a escuchar murmullos susurrantes en el asiento trasero, y vi sombras moviéndose en el espejo retrovisor. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo ocurrido. Al llegar a mi hogar, decidí investigar la dirección en la que dejé a aquel al pasajero. Descubrí que años atrás, en esa ubicación, había ocurrido un trágico accidente que involucraba a un hombre que había perdido la vida. Aterrorizado, me convencí de que había transportado a ese espíritu en el taxi. La experiencia me persiguió, y cada vez que conducía por la ciudad en la noche, sentía una presencia etérea en el asiento trasero, y veía sombras que recordaban a ese pasajero sin rostro. La verdad, comencé a contar la historia que me había sucedido a mis compañeros que manejan también un taxi. La historia me sirvió como recordatorio de que en las calles nocturnas, a veces, los pasajeros pueden ser más que simples desconocidos. Hace décadas, en el pequeño pueblo de Leyendas Olvidadas, una mujer llamada Margarita fue tildada de bruja debido a sus conocimientos en hierbas y prácticas esotéricas. A pesar de su inocencia, la leyenda persistió, y cuando Margarita murió de causas naturales, su tumba se convirtió en un recordatorio sombrío de la injusticia. 4 amigos, en medio de una noche de juerga y risas, decidieron explorar las leyendas locales. La historia de Margarita, la supuesta bruja, emergió entre las anécdotas y risas ebrias.
Animados por la valentía que otorga el alcohol, decidieron visitar el cementerio y burlarse de la tumba de Margarita. La lápida, tallada en cantera con una apariencia que recordaba a una pequeña casa, se convirtió en el blanco de su travesura. Rodearon la tumba, gritando palabras despectivas y aventándole una botella. Rieron ante la idea de despertar a la hechicera dormida. De repente, la noche se volvió silenciosa y fría. Una tolvanera de tierra se levantó frente a la tumba de Margarita, tomando forma y revelando una presencia oscura. Los amigos, inicialmente incrédulos, sintieron un aire helado que se aferraba a sus cuerpos. La entidad, imbuida de la ira acumulada de la hechicera olvidada, los atacó con una ferocidad sobrenatural. Gritos ahogados resonaron en el cementerio mientras una ráfaga de viento helado envolvía a los amigos. Uno de ellos resultó gravemente herido, marcado por la ira de Margarita. Asustados, los amigos se apresuraron a llevar al herido a un hospital, y el aire frío los acompañó en el viaje. Con cada kilómetro que dejaban atrás, la entidad parecía desvanecerse, pero la experiencia dejó una huella imborrable. El amigo herido se recuperó físicamente, pero la sombra de Margarita lo persiguió en pesadillas y momentos de vigilia. La leyenda de la hechicera vengativa persistió, recordándoles a todos que las burlas hacia los espíritus del pasado pueden despertar fuerzas más allá de la comprensión humana. La noche en que desafiaron a Margarita se convirtió en una advertencia sombría sobre la ira que puede aguardar en las historias sepultadas en el pasado. Héctor, un veterano vigilante nocturno, se encontraba a cargo de un antiguo edificio en la calle Palmas, en pleno corazón de la Ciudad de México. Durante sus primeros meses en el trabajo, todo parecía normal, hasta que una serie de encuentros paranormales dejaron su vida marcada por lo inexplicable. Una noche, mientras patrullaba los oscuros pasillos, Héctor avistó la figura de un albañil en el rincón de un pasillo, vestido con la ropa de trabajo. El hombre se esfumó ante la mirada asombrada de Héctor. Esta aparición se repitió durante varias noches. El albañil, concentrado en su tarea, invisible, se desvanecía antes de que Héctor pudiera acercarse. En las siguientes semanas, una mujer con vestimenta antigua y aspecto melancólico apareció en las escaleras del edificio. Su presencia estaba marcada por sus ojos tristes y el suave susurro de una canción que se desvanecía en el aire. A diferencia del albañil, esta mujer no interactuaba con Héctor, simplemente lo observaba desde las sombras antes de desvanecerse. A medida que los días pasaban, otras figuras fantasmales se manifestaban en diferentes rincones del edificio. Cada uno tenía sus propias características únicas. Un anciano con un sombrero de copa que merodeaba en el vestíbulo. Un niño juguetón que correteaba por los pasillos desiertos. Ninguno parecía consciente de la presencia de los demás. Héctor, inicialmente incrédulo, comenzó a llevar un diario detallado
de sus encuentros. Con el tiempo, descubrió que las apariciones tenían lugar en días específicos, como si cada espectro estuviera vinculado a una fecha en particular. La trama de las sombras se tejía con historias de vidas pasadas, eventos trágicos y memorias perdidas. A pesar de la naturaleza inquietante de estos encuentros, Héctor desarrolló una extraña conexión con las sombras del pasado. Se convirtió en testigo silencioso de sus historias, compartiendo los pasillos con fantasmas que buscaban algo más allá de la eternidad. 10 años después, mientras Héctor cuenta su historia, la calle Palmas sigue siendo un enclave de misterio y encuentros paranormales, aunque las sombras de los fantasmas del pasado ya no cruzan los pasillos del edificio. Las historias de Héctor y las noches en la calle Palmas persiste, recordando a todos que las huellas del pasado pueden resonar en el presente de maneras inesperadas. En la carretera entre Zacatecas y San Luis Potosí, se cernía una leyenda sobre la infame curva de la M. Se decía que un espíritu atormentado vagaba por ese tramo, esperando desafíos de aquellos lo suficientemente temerarios para desafiarlo. Un par de amigos, Martín y Jorge, regresaban de una celebración en la madrugada. Con el ánimo elevado por la euforia del alcohol, decidieron abordar el desafío que muchos evitaban. Se dirigieron a la curva en su viejo automóvil, riendo y bromeando sobre la existencia del espíritu. Al llegar a la famosa curva, apagaron el motor y salieron del auto. En su estado embriagado, desafiaron a la alma de la M a mostrar su presencia. Se burlaron de la leyenda, invitando al espíritu a manifestarse. De repente, el viento se volvió helado y la temperatura descendió rápidamente. Un susurro inquietante llenó el aire, haciendo que ambos amigos sintieran un escalofrío en la columna vertebral. Luces parpadeantes y sombras danzantes rodearon la curva. Jorge, aún riendo, desafió al espíritu a mostrar su poder. Fue entonces cuando, ante sus ojos atónitos, una figura etérea surgió de la oscuridad. El rostro del espíritu reflejaba tristeza y anhelo, pero también un toque de ira. La alma de la M respondió al desafío de una manera inesperada. El viejo automóvil de los amigos, que estaba aparcado, cobró vida por sí mismo. El motor rugió, las luces parpadearon y el auto se desplazó lentamente hacia ellos. El terror se apoderó de Martín y Jorge, quienes corrieron hacia su vehículo original. Apenas lograron escapar a tiempo. Mientras aceleraban lejos de la curva, miraron por el retrovisor y vieron al espíritu observándolos con una mirada penetrante. La carretera volvió a la normalidad, pero la experiencia dejó a los amigos temblando. Martín y Jorge nunca volvieron a bromear sobre la curva de la M. La leyenda cobró vida ante sus ojos, recordándoles que algunas fuerzas no deben desafiarse. La historia de su encuentro con la alma de la M se convirtió en advertencia para los valientes que pensaran enfrentar lo desconocido en la carretera entre Zacatecas y San Luis Potosí. Hace muchos años, en una noche oscura y neblinosa, el trailero Mauro conducía solo por la solitaria carretera que conecta México con San Luis Potosí. La luna apenas iluminaba el camino, y la densa niebla añadía un aire de misterio a la carretera desierta. Mauro, un hombre de carácter fuerte y racional, había escuchado historias de encuentros paranormales en esa carretera, pero siempre las había considerado simples leyendas urbanas. Sin embargo, esa noche cambiaría su escepticismo para siempre.
Mientras avanzaba por la carretera, Mauro notó una figura tenue al borde del camino. Una mujer, vestida con un vestido blanco y descalza, se apareció de repente frente a su camión. Sorprendido, Mauro frenó bruscamente, temiendo atropellar a la misteriosa figura. La mujer fantasmal levantó la cabeza, mostrando un rostro pálido y desgarradoramente triste. Su largo cabello negro caía sobre su rostro, ocultando la mayor parte de sus rasgos. Mauro, con la mirada fija en la aparición, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sin decir una palabra, la mujer extendió sus brazos hacia el camión. Mauro, paralizado por el miedo, sintió una presión inexplicable en su pecho. La mujer parecía susurrar algo ininteligible, pero su lamento resonaba en la mente de Mauro como un eco siniestro. De repente, la neblina se espesó aún más, envolviendo la escena en un velo fantasmagórico. La mujer desapareció lentamente en la niebla, dejando a Mauro en estado de shock al borde de la carretera. Tembloroso, Mauro reanudó su viaje, pero la experiencia lo persiguió como una sombra. A partir de esa noche, el rostro pálido de la mujer fantasma y sus ojos melancólicos se grabaron en la memoria de Mauro. Nunca más volvió a conducir por esa carretera sin recordar el encuentro con la mujer de blanco, una experiencia que lo atormentaría cada vez que las luces de su camión se encontraran con la niebla en la oscura carretera de México a San Luis Potosí. Mi compañero y yo, dos traileros, que viajábamos en varias entregas, recorriendo muchos lugares a lo largo del país, en muchas ocasiones en la noche, con encuentros paranormales que nos pasaron. Este sería uno de muchos. En una ruta nocturna, nos adentrábamos en una carretera envuelta en oscuridad. Mientras avanzábamos, las luces del tráiler proyectaban sombras que tenían aspecto deformado, que no lograba distinguir, en los árboles cercanos, creando un movimiento inquietante entre la realidad y la imaginación. De repente, notamos una luz titilante en la distancia. Al acercarnos, vimos una figura solitaria en la berma de la carretera. Era un anciano, con ropa antigua y una linterna temblorosa en mano. Su mirada, sin brillo, se cruzó con la nuestra mientras pasábamos. Intrigados, decidimos hacer una parada para ver si necesitaba ayuda. Sin embargo, al bajar del tráiler, la figura desapareció. Como un suspiro en el viento, nos quedamos en silencio, con la linterna temblando en nuestra mano, preguntándonos si lo que habíamos visto era real o una ilusión de la carretera. Las noches siguientes, la figura del anciano reapareció. En cada encuentro, intentábamos comunicarnos, pero sus palabras eran susurros incomprensibles. Llevados por el viento, quedamos intrigados y un tanto inquietos. Ya entregando la carga, decidimos descansar y poder comer algo. Para el siguiente viaje, cuando me encontré con otro compañero de la misma línea y le platiqué lo que había pasado, los dos creíamos que era tal vez el cansancio, aunque habíamos sido los dos que habíamos visto lo mismo. Pero le platicamos todo, y así él nos platicó algo que él conocía sobre este lugar y un suceso similar al nuestro. Descubrimos que, hace décadas, un anciano que solía vivir cerca de la carretera había fallecido en un accidente, junto a la linterna que llevaba. Luego contaban que su espíritu aún buscaba su hogar, guiando a los viajeros perdidos con su luz titilante.
Él también nos platicó que la primera vez que vio a aquel hombre, también bajó pensando que necesitaba ayuda. Y para cuando él descendió del tráiler, ya aquel hombre ya no estaba. Decidimos honrar al anciano, dejando una veladora encendida, donde lo habíamos visto por primera vez.